Ahora vamos a trabajar operaciones con vectores de 2 y 3 dimensiones. La primera operación que vamos a ver es la suma de vectores. Entonces, para esto vamos a tener, por ejemplo, si suponemos vectores ahorita en 2 dimensiones, o en este caso pueden ser en 3 o en n dimensiones. Y tenemos vectores que tienen, por ejemplo, que A tenga las coordenadas A1, A2 y que B tenga las coordenadas B1, B2. Entonces, desde el punto de vista algebraico, lo que se hace, pues es que se suma entrada por entrada. Eso quiere decir lo que sería la primera coordenada, la sumo con la primera coordenada. Entonces, la primera sería A1 más B1, que eso va a ser el primer valor. Luego el siguiente, entonces tengo coma, el siguiente valor es A2 más B2. Si tuviera, por ejemplo, vectores en R3, pues se hace coordenada por coordenado. Esto se puede hacer para R4, R5, Rn en general. Entonces, desde el punto de vista algebraico, hacer la suma de vectores es muy sencillo. Vamos a ver también ahorita la interpretación geométrica. Y algo que es importante es que, bueno, los vectores se van sumando de 2 a 2, o sea, yo tengo dos vectores que se suman, pero podría tener 3 o 4 o 5 vectores y podría, por ejemplo, agruparlos en parejas para irlos sumando. Y otra cosa que también es importante es que si yo sumo dos vectores, lo que me da como resultado es otro vector. Entonces esto ahorita lo vamos a ver también geométricamente. Vamos a hacer primero un ejemplo. Vamos a tomar al vector A como menos 2, 2 y al vector B como 3, 1 y vamos a hacer la suma. Entonces, siguiendo pues las reglas que acabamos de ver, si sumo menos 2 más 3 me da 1 y 2 más 1 me da 3. Entonces el nuevo vector sería el vector 1, 3. Entonces vamos a ver cómo se representa esto geométricamente y bueno, vamos a hacer también otros ejemplos. Aquí tenemos la representación geométrica. Entonces tenemos el vector A que está representado aquí, que tiene es el vector menos 2, 2. Entonces está aquí en el segundo cuadrante. Tenemos el vector B, que está representado aquí como 3, 1. Y entonces, para representarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar paralelas. De hecho, este se llama el método del paralelogramo. Los dos vectores, en este caso, se trazaron a partir del origen. Y entonces trazamos una paralela al vector B, que pase exactamente donde termina el vector A, y una paralela A que pase exactamente donde termina el vector B, que son las líneas punteadas que aparecen así. Entonces, la diagonal que va desde el origen a donde se intersecan las paralelas es el nuevo vector, que es el que está en verde. Es el vector 1, 3, que tal cual como habíamos visto al hacer las operaciones, pues es lo que tendría que dar, ¿no? Entonces, si tenemos dos vectores, con el método del paralelogramo siempre podemos representar pues la suma de vectores de esta manera. Entonces aquí, bueno, en esta aplicación se pueden mover los vectores A y B para ver que esto se cumple. Vamos a, por ejemplo, a tomar otro vector. Vamos a tomar, por ejemplo, el vector menos 3, 1. Y vamos a tomar que el vector B sea el vector, por ejemplo, aquí tenemos, que sería el vector 1, 3. Entonces, si hacemos las operaciones en lo que sería la primera componente del vector, que sería menos 3 más 1, pues me da menos 2, que es exactamente la coordenada que corresponde al vector A más B, al que está en verde. Y 1 más 3 me da 4, que es exactamente pues en Y lo que corresponde a este vector. Entonces, pues esta es la forma de representarlo. Si tenemos más vectores, entonces
pues lo que podemos hacer es irlos agrupando y se pueden agrupar de diferentes maneras. O sea, por ejemplo, si tuviera el vector A más B más C, pues una forma de hacerlo sería tomar A más B y su resultado tomarlo con C. Entonces, ahorita vamos a hacer algunos otros ejemplos al respecto para que puedan verlo. Hay solo un vector, que hasta ahorita no lo había mencionado, que es el que tiene magnitud 0 y que es el vector que no se puede representar por una flecha porque pues justamente el 0, 0 sería, pues no tiene dirección. Sería el único caso diferente de todos los vectores que tenemos. Y ese vector puede llegar a aparecer, por ejemplo, ahorita vamos a tomar, si tomo menos 3, 1, podría tomar que B fuera el vector 3, 3 menos 1, por ejemplo. Entonces vamos a tomarlo de esta forma. Y si se fijan, aquí pasó algo pues un poco distinto. El vector A más B, pues todo se comprimió en el origen. Y entonces, pues como les decía, es un vector que no tiene dirección y es el vector 0, 0. Entonces, esto vamos a utilizarlo. Puede pasar que tengamos dos vectores que se anulan uno con el otro. Y esto va a pasar cuando los vectores exactamente, cada una de sus componentes tenga el signo contrario de la otra. Si se fijan, por ejemplo, A tiene menos 3, B tiene 3 más 3, ¿no? Y en A la siguiente componente es 1, la de B es menos 1, entonces están exactamente en signos contrarios y cuando pasa esto es exactamente cuando se anulan. También ahorita vamos a ver algunas cuestiones de representación en cuanto a los vectores para que podamos, por ejemplo, trabajar con lo que sería la resta. Entonces, pero antes de eso, pues sí sería importante entonces que se pueda pues tener claro cómo es la representación de la suma de vectores, más allá de que hacer las operaciones es muy sencillo, pero sí es importante tener clara la representación. Los vectores se pueden utilizar para muchas cosas, pero una de las cosas para las que más se usan es para la representación de fuerzas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tuviera fuerzas, la misma fuerza en diferentes direcciones, pues va a ser una fuerza que se anula, que sería como lo que se ve aquí, ¿no? Vamos ahora a hacer otro ejemplo, pero este ejemplo va a ser en 3 dimensiones. Entonces vamos a suponer que tenemos el vector A, que está representado por 1, 2 y menos 1, y el vector B, que es 3, 0 y 2. Entonces, desde el punto de vista algebraico, pues ya vimos que hacer la suma, pues hay que ir, me va a dar un nuevo vector y hay que ir sumando componente a componente. Entonces, el 1 más 3 me da 4, 2 más 0 me da 2, y 2, menos 1 más 2 me da 1. Entonces, este es el vector que se espera como resultado. Entonces, ahorita vamos a usar una aplicación para graficar vectores y vamos a comprobar que efectivamente este vector corresponde a la suma. Entonces, con este graficador vamos a poner el primer vector, que era el vector 1, 2, menos 1. Entonces, vamos a representarlo y podemos elegir, por ejemplo, bueno, vamos a poner de qué color lo queremos representar. Y entonces vamos a representar este vector. Entonces ya tenemos el vector 1, 2, menos 1. Y vamos, por otro lado, a graficar el otro vector. Aquí, para hacer la suma, vamos a utilizar
un método que es diferente al que habíamos visto antes. En lugar de que los dos vectores partan del origen, vamos a dibujar el vector en donde como punto de partida va a tener 1, 2, menos 1 y con ese vamos a poder hacer la gráfica. El otro vector que habíamos visto es el vector 3, 0, 2. Entonces vamos a elegir un vector, vamos a ponerle las coordenadas. Entonces las coordenadas son 3, 0, 2. Pero queremos que el punto inicial no sea el 0, 0. Podría ser, y podríamos hacerlo por el método anterior, pero ahorita nada más para mostrarles un nuevo método. Entonces, en este caso vamos a tomar como punto inicial el vector que ya teníamos, que es el 1, 2, menos 1. Entonces, donde termina el vector que teníamos, vamos a empezar el nuevo vector. Entonces, 1, 2, menos 1. Y ese entonces va a ser el punto inicial. Vamos a ponerlo de otro color, por ejemplo, azul. Y entonces vamos a graficarlo. Entonces, como pueden ver, ahí está el nuevo vector. Entonces, el nuevo vector, que es el vector 1, 2, menos 1, como habíamos visto ya en la representación de vectores, son equivalentes sin importar cuál es el punto inicial. Entonces, para saber cuál es la suma de estos vectores, pues lo que tengo, voy ahorita a comprobarlo obteniendo el resultado que ya teníamos del vector anterior. En este caso solo va a ser la comprobación, pero es la forma de hacerlo para saber cuál es el vector. Entonces voy a elegir cuál es el vector que voy a representar. Ya habíamos visto que el vector pues era la suma componente por componente y los valores que me daba eran 4, 2, 1. Este nuevo vector lo voy a poner de otro color, digamos, lo voy a poner, por ejemplo, verde. Y quiero que el punto inicial sea el punto en el que terminó el vector, el último vector que teníamos. Entonces, en este caso vamos a tomar el punto inicial como el origen, lo dejamos. Y entonces, si observan, este vector verde es el resultado de sumar el vector rojo y el vector azul. Entonces, aquí estamos en 3 dimensiones y esta sería como otra forma de representar. Este método tiene algunas ventajas con respecto al anterior, porque en el método anterior, para hacer la representación geométrica, pues se tenía que ir haciendo por parejas. Y en este caso yo puedo ir representando cada vector a partir de donde va terminando el vector anterior. Entonces, donde terminó el vector rojo, puedo construir a partir de ese punto el vector azul y el vector final pues va a ser el que se une desde el origen hasta donde terminan todos los vectores, ¿no? Entonces esta sería una forma de representar la suma de vectores en 3 dimensiones. Otra de las operaciones que vamos a hacer es el producto por un escalar y también, bueno, va a ser importante que lo sepan hacer tanto desde el punto de vista algebraico como desde el punto de vista geométrico. Lo vamos a ver para 2 y 3 dimensiones, pero pues se puede generalizar para el número de dimensiones que quieran. Entonces, en general, la forma de hacerlo es que si tengo alfa, que es un número real, y alfa lo multiplico por el vector, vamos a suponer que lo tomo en R2, el vector A1, A2, entonces esto sería alfa por A. Lo que se hace es que alfa se multiplica por cada una de las componentes, entonces tendría alfa por A1 y alfa por A2.
Entonces, este sería como el resultado. Hacerlo es bastante sencillo. Alfa, como puse, es cualquier número real. Eso quiere decir que puede ser 0, puede ser un negativo, puede ser una fracción, puede ser un número irracional como raíz de 2. Entonces, vale para cualquier número real. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto y ahorita también vamos a representarlo. Entonces, si tengo, por ejemplo, 3 que multiplica al vector 1, 3. Entonces, este sería 3 por el vector A. El vector A es el vector 1, 3. Entonces, en este caso, pues 3 por 1 es 3 y 3 por 3 es 9. Entonces, esto como resultado, al multiplicar un escalar, de hecho, en este caso, los reales van a ser los escalares. Entonces, un escalar por un vector, pues mi resultado es otro vector. Entonces, estoy multiplicando cosas que son como diferentes, ¿no? O sea, un escalar es un número y un vector pues tiene componentes. Y al hacer esta operación, mi resultado va a quedar como otro vector. Y si observan, pues justamente el vector que estoy obteniendo es un múltiplo del primer vector. Entonces, esto que acabo de hacer, pues podría haberse hecho con cualquier otro valor. Por ejemplo, podría tomar menos 1 por A, que para fines prácticos sería lo mismo que menos A. Y entonces sería multiplicar por menos cada una de las componentes de 1, 3. Entonces, en este caso sería menos 1, menos 3. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que obtenemos desde el punto de vista geométrico al hacer el producto por un escalar. Vamos a hacer primero la construcción del vector original que teníamos, que era el vector A, que es el vector 1, 3. Entonces, aquí se puede ver que se tiene el vector 1, 3 y luego vamos a hacer ahora la construcción del vector 3 veces A, que según habíamos visto era el vector 3,9. Entonces aquí se puede ver el vector 3,9 que está partiendo desde el origen y que pasa por todo esto, ¿no? Entonces tengo el vector, como se puede ver, pues es 3 veces el mismo, pero observen que es algo importante, que se encuentra sobre la misma recta. Y ahora vamos a tomar, entonces ya con esto, en rojo tomamos el vector A, en azul el vector 3A, y vamos a tomar en negro el vector menos A. Pero entonces el vector menos A pues va a tener las coordenadas menos 1, menos 3. Entonces lo que se puede observar es que ese vector también se encuentra sobre la misma recta, pero justamente ya cambió de sentido. En lugar de estar apuntando, en este caso hacia arriba, está apuntando exactamente en sentido opuesto, y eso quiere decir que está a 180 grados del original en cuanto al ángulo que se formaba. Entonces, esto era muy importante antes de ver la resta y ahorita vamos a representarlo. Quiero también que puedan visualizarlo. Esto pasa igual en 2 o en 3 dimensiones. Esto sí es completamente idéntico. Ahorita lo voy a mostrar en una aplicación sin números específicos, pero en donde van a poder ustedes visualizar cómo, dependiendo de cuál es la constante por la que multiplica, el valor del vector, cómo se ve afectado. Entonces, aquí tenemos un vector U que está multiplicado por un valor K. El valor K, pues vamos a poderlo mover aquí del lado izquierdo. En este caso, el valor de K es 2. Entonces, se puede ver que si el vector U es el vector que va del punto A al punto B, entonces el vector K por U es el vector que va desde el punto A y que termina en donde está la flecha roja. Y como pueden ver, pues es exactamente 2 veces
el vector original. Se encuentra exactamente en la misma dirección. Si yo ahora me muevo como hacia valores más grandes, por ejemplo, lo tengo en 3, pues entonces puedo ver que se triplicó. Con respecto al original, esta parte se triplicó, o puedo hacerlo lo mismo 4 veces, 5 veces, etc. También puedo irme en sentido contrario y, por ejemplo, ¿qué va a pasar si K es igual a 1? Entonces, si K es igual a 1, como se ve aquí, pues el vector U y el vector K por U coinciden, son exactamente el mismo, ¿no? Y si lo tomo como el caso extremo, que es 0, la parte roja desapareció, el vector se hizo el vector 0, 0. Pero si ahora voy hacia los negativos, entonces pueden visualizar cómo pues el vector cambió de sentido. Entonces, si el vector original, el vector U, iba de A a B, pues ahora cambió de sentido y es de a donde termina la flecha roja. Y podría ser, por ejemplo, que K fuera el valor de -2. Entonces va a ser exactamente el doble de tamaño en cuanto a magnitud, pero su sentido va a ser el sentido opuesto. Entonces, pues aquí se puede visualizar entonces cuál es el efecto de multiplicar un vector por un escalar. Digo, esto es ahorita para un vector U cualquiera. El vector U podría haberlo tomado donde fuera, por ejemplo, digamos, si yo tomo el vector U así, no importa que el vector original sea este, cuando yo lo multiplico por -2, pues cambia de sentido y es exactamente el doble de su magnitud. Entonces, esto es importante. Voy a retomar la parte de multiplicar por -1, porque si observan, cuando se multiplica por -1, lo que se obtiene es un vector que tiene la misma magnitud, pero tiene el sentido contrario. Y entonces, ahora sí, pues esto lo voy a utilizar para poder hacer la resta, porque entonces con esto, pues vamos a poder interpretar lo que significa hacer una resta. Como les decía, pues esto funciona igual para 2 dimensiones, para 3 dimensiones, para 20 dimensiones o el número de dimensiones que se quiera. La forma, o sea, la interpretación geométrica es la misma, aunque no pueda representarse gráficamente. Y también, pues la forma de hacerlo de manera algebraica es exactamente igual. Vamos a ver lo que es la resta de vectores. En este momento no me voy a detener demasiado, pero sí es importante que, bueno, que tomen en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Entonces, como ya definimos, digamos que si yo quiero representar a el vector A menos el vector B, se puede resolver, pero esto desde el punto de vista concreto sería lo mismo que al vector A sumarle el vector menos B. Sabemos ya que entonces menos B es otro vector que tiene exactamente la misma magnitud, pero que tiene el sentido contrario. Entonces, si nosotros, o sea, desde el punto de vista algebraico esto es muy sencillo, pero desde el punto de vista de la interpretación geométrica, entonces una forma de representarlo pues es, en lugar de tomar los vectores A y B y sumarlos, pues voy a sumar al vector A, le voy a sumar el vector menos B. Ahorita voy a hacer algunas representaciones para que puedan visualizarlo, pero primero vamos a hacer pues la parte algebraica, ¿no? Entonces vamos a hacer algún ejemplo. Hacer el ejemplo es como demasiado sencillo. Digamos que el vector A, voy a hacerlo ahorita en 3 coordenadas, tuviera como coordenadas 3, 1 y 2, y que el vector B tuviera como coordenadas 1, 0 y -1. Entonces, si yo hago la operación A menos B, esto es exactamente lo mismo que a 3 restarle 1, que sería 2, a 1 restarle 0, que sería 1, y a 2 restarle -1, entonces 2 menos -1, pues lo que da es 3. Y entonces este sería el resultado de restar al vector A
el vector menos b. Ahorita vamos a representarlo con el mismo graficador de 3 dimensiones que hicimos para que visualicen primero cómo sería el vector menos b y entonces cómo puedo hacer la suma. Entonces, para empezar, aquí estamos representando el primer vector que teníamos, que era el vector 3, 1, 2. Y ahorita vamos a representar el vector menos b. El vector menos b era 1, 0, menos 1. Pero nosotros como vamos a tomar menos b, el b era 1, 0, menos 1. A la hora que lo multiplicamos por menos 1, entonces me da menos 1, 0, 1. Entonces es ese vector y vamos a tomar como punto de partida el punto donde terminaba el vector rojo, que es el vector 3, 3, 1, 2. Entonces este lo tomamos como el punto de partida y entonces ya podemos representar este vector. Entonces, de acuerdo a lo que vimos del resultado, lo que tenemos es el vector 2, 1, 3. Y que parte desde el origen. Entonces, lo representamos y aquí podemos ver exactamente que el resultado de A, que es el vector rojo, y menos B, o sea, aquí entonces lo que estamos representando es A más menos B, porque menos B es el vector azul. Entonces, ese resultado, pues lo que nos da es el vector verde. Entonces, podemos ver que pues que lo que habíamos aplicado para la suma de vectores también podemos tomarlo para la resta, considerando que la resta la vamos a considerar como multiplicar por menos 1 el vector que se está restando. Entonces, desde el punto de vista algebraico, estas operaciones son muy sencillas. Se pueden hacer para vectores de R2, R3, Rn, incluso, bueno, con una dimensión que serían los escalares también funciona. Casi no se ocupa hacerlo de esa manera, pero también se puede. Y ahora vamos a ver otras operaciones que también son muy importantes. Una de ellas es el producto cruz y otra de ellas es el producto punto. Lo que vamos a ver entonces se llama producto punto o producto escalar. Esta operación también está definida para vectores de R2 en adelante. O sea, puedo tomar R20 o R10 o R5 y van a funcionar. Ahorita voy a decir cómo se hace para R2 y luego también vamos a ver pues la representación geométrica de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo en R2, tengo el vector A1, A2 y luego el vector B, que es B1, B2. Su producto punto, por cierto, bueno, se llama producto punto o producto escalar. Se pone textualmente un punto en medio de ellos cuando es, a veces el punto, por ejemplo, cuando nada más tengo, por ejemplo, números reales, pues se puede utilizar como un producto. Pero en este caso, cuando tengo vectores, la operación que se va a hacer es una operación particular que es cada una de las componentes se va a multiplicar por su correspondiente. Eso quiere decir, primera componente se multiplica por la primera componente. Y a esto se le suma el resultado de la segunda componente por la segunda componente. Y así si estoy en R3, sigo tercera componente por tercera componente. Si se fijan, esto que acabo de escribir no está entre paréntesis, no tiene comas, entonces aquí quiero resaltar algo que es muy importante. Este número ya no fue un vector. Este es justo un escalar, va a ser un número real, ¿no? Entonces, este número, para empezar, no es un vector.
Entonces, y lo que sí es un escalar. Entonces, aquí hay algo interesante con respecto a las operaciones, porque estoy haciendo una operación entre dos vectores y lo que me da como resultado no es un vector, sino es algo distinto, es un número. Entonces, de las operaciones que vamos a ver, esta es la única en donde pasa esto y por eso se llama producto escalar. Es importante no confundir producto escalar con producto por un escalar. Ahí el por, aunque parezca mínimo, hace todo un cambio, ¿no? Porque cuando digo por un escalar quiere decir que al vector lo estoy multiplicando por un número. Y en este caso, en el producto escalar, estoy multiplicando un vector con otro vector y lo que me da como resultado es un número, por eso es escalar. Nosotros más bien le vamos a llamar producto punto. Estas dos son matemáticamente son sinónimos, entonces para evitar confusiones le vamos a llamar producto punto, pero no está de más que sepan que al producto punto también se le conoce como producto escalar. Y entonces, este también se puede representar geométricamente y se puede, bueno, va a tener como una representación que es interesante. Aquí nada más antes de continuar voy a hacer un pequeño paréntesis porque quiero nada más hablar de un tipo de vectores particulares que son los vectores unitarios. Aquí voy a hacer un poquito de álgebra nada más para que vean ciertas características. Imagínense que tienen un vector A cualquiera. Vamos ahorita a tomarlo en 2 dimensiones. Podríamos tomarlo en cualquier dimensión, pero vamos a tomarlo en 2 dimensiones. Y que ese vector está dividido entre su magnitud, cada una de las coordenadas. Eso sería exactamente lo mismo. Como la magnitud de un vector pues es un número, si yo multiplico 1 entre la magnitud del vector por el vector, pues esto sería el producto de un vector por un escalar. Entonces, vamos ahorita a hacer algunas operaciones para ver cuánto vale la magnitud de este vector. Entonces, este vector es un vector importante porque no importa, bueno, aquí el único detalle que sí tengo que considerar es que la magnitud de A no puede ser 0 para las operaciones que voy a hacer, porque si fuera 0, pues esto no estaría definido, pero si la magnitud de A es diferente de 0, yo podría tener el vector A1, A2, y pues sé que su magnitud sería lo mismo que la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Entonces, como comentaba, pues es un número escalar, entonces yo podría escribir esto como A1 sobre A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Esa sería la primera coordenada. La segunda coordenada sería A2 entre la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Y entonces ahora vamos a preguntarnos algo importante, que es ¿cuánto vale la magnitud del vector que acabo de describir? Entonces, si yo quiero calcular su magnitud, pues entonces va a ser la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, que va a ser A1 al cuadrado, y como voy a elevar al cuadrado lo que está aquí abajo, en el denominador sería A1 al cuadrado más A2 al cuadrado ya sin la raíz. Y esto sería más el cuadrado de la segunda componente, que va a ser A2 al cuadrado sobre A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Y esto entonces sería lo mismo que la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Y el denominador, como es el mismo entre los dos, pues sería A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Entonces, fíjense que nada más considerando que la magnitud del vector no sea 0, a la hora de hacer esta división va a valer exactamente 1. Entonces, quiere decir que si a cualquier vector yo lo divido cada una de sus componentes entre su magnitud, ese vector automáticamente lo convierto de tamaño 1. Entonces, este vector es un vector importante
Entonces, vamos a hacer nada más un ejemplo, que digamos que tengo el vector A, que sería 2,3. Entonces, si yo veo cuál es la magnitud de A, pues esto sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, esto es raíz de 13. Si yo calculo la magnitud del vector 2 dividido entre raíz de 13, 3 dividido entre raíz de 13, entonces lo que va a pasar es pues lo que acabo de observar ahorita, ¿no? 2 al cuadrado, raíz de 13 al cuadrado pues es 13. 3 al cuadrado y raíz de 13 al cuadrado es 13. Entonces, si hago esta cuenta, lo que me da es raíz de 13 sobre 13. Esto quiere decir que esto es 1. Entonces, cuando yo tomo el vector que estoy subrayando ahorita, ese vector tiene magnitud 1. Entonces, no importa, nada, el único vector que no puedo hacer que tenga magnitud 1 es el que sea el 0, 0, ¿no? Pero si yo empiezo con el vector que quieran, el vector 5, 8, el vector menos 1, 6, el vector 1.000.000.5, si le hago esta operación automáticamente lo convierto a un vector de magnitud 1. Entonces, esto va a ser útil porque con esto voy a poder interpretar el producto punto. Entonces, ahorita estamos viendo incluso algo, cómo puedo aplicar la magnitud del vector para convertirlo en un vector de magnitud 1. Entonces, vamos a ver la interpretación del producto punto utilizando esto. Vamos a hacer el ejemplo del producto punto de los vectores 3,5 y 5,-1. Entonces, para hacer la operación, pues, como habíamos dicho, voy a tener cada componente y hay que multiplicar los componentes correspondientes y sumar los resultados. Entonces, en este caso sería 3 por 5, que es 15, y sería más 5 por menos 1, que es menos 5. Entonces, bueno, lo voy a poner así. Entonces, esto 15 menos 5 me da 10. Entonces, mi resultado del producto punto es 10. Ahora, ese 10 vamos a ver qué significado tiene y cómo puedo representarlo geométricamente. Entonces, para eso va a servir, para empezar, el paréntesis que había hecho hace un momento. Porque, por otro lado, nada más voy a hacer el producto punto de los vectores unitarios correspondientes. Entonces, para empezar, la magnitud de A, pues es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más 5 al cuadrado, que es 25. Entonces, esto me da raíz cuadrada de 34. Entonces, yo puedo tener un nuevo vector, que es el vector A, que dividido entre su magnitud, o multiplicado por 1 entre su magnitud, pensado como un escalar, que va a ser el vector 3 entre raíz de 34 y 5 entre raíz de 34. Como vimos hace un momento, lo que sabemos es que, para empezar, este vector es va a encontrarse en la misma dirección que el vector 3, 5, pero el tamaño, es decir, su magnitud va a ser exactamente 1. Va a ser en la misma dirección y sentido, y eso es importante. Por otro lado, voy a hacer lo mismo con el vector b. Entonces, si yo tomo el vector b, su magnitud pues va a ser raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, más menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, esto es raíz cuadrada de 26. Y si yo tomo el nuevo vector, que pues es b dividido entre la raíz de b, pues ese vector va a ser 5 entre raíz de 26 y menos 1 entre raíz de 26. Este vector b, al igual que en el caso de los vectores del vector a y
y el vector B entre su magnitud, pues tiene la misma dirección y sentido y va a tener lo que sí, este último, pues va a tener justo magnitud 1. Entonces quiere decir que me va a servir como referencia para poderlo utilizar. Aquí se ve la representación geométrica de lo que va a ser el producto punto de lo que habíamos visto. Entonces, si tenemos, bueno, aquí están nombrados de forma distinta, pero que el vector U es 3, 5, que es el azul, y el vector B 5 menos 1, si yo proyecto el vector azul sobre el vector rojo, que es 5 menos 1, lo que voy, donde proyectarlo, que significaría es como si pusiera una luz que estuviera en la parte de arriba y que viera cuál es la sombra que se va a proyectar sobre el vector rojo. Entonces lo que voy a tener es que la sombra va a ser como la parte verde. Y si yo quiero medir esa parte verde, pues a esa parte verde le voy a llamar la proyección. Entonces la proyección de U sobre B. Entonces si yo tomo la proyección de U sobre B, la forma de obtenerla va a ser sacando el producto punto y dividiéndolo entre la magnitud del vector B, lo cual se obtiene como, ya habíamos visto que el producto punto daba 10 y la magnitud del vector B es raíz de 26. Si divido 10 entre raíz de 26, lo que obtengo es 1.96, que es el tamaño de esta proyección, el tamaño de esa sombra. Entonces, eso va a ser muy útil porque está relacionado también con el ángulo de los vectores. Ahorita no vamos a ver esa parte, pero sí me va a permitir ver qué relación hay entre los vectores y una característica que es muy importante, que es la perpendicularidad. Por cierto, esto que se acaba de hacer de la proyección de U sobre B, pues también se podría hacer al revés. O sea, se podría hacer la proyección de B sobre U y entonces ahorita escribo qué es lo que se obtendría. Y si se toma la proyección de B sobre U, es como si ahora el foco se pusiera sobre el vector B y se viera cuál es la sombra que se va a hacer sobre el vector U. Y por cierto, es ese valor, que es el valor que me está dando la proyección, puede ser un valor positivo, negativo o cero. Si es positivo, quiere decir pues que el ángulo que están formando los dos vectores es menor que 90 grados y ahorita vamos a ver qué pasaría en los otros casos. Entonces voy a hacer las cuentas para hacer ahora no la proyección de U sobre B, sino la proyección de B sobre U. En este caso el producto punto de B con A me da 10. El producto punto es conmutativo, eso quiere decir que si yo hago el producto punto de A y B me da exactamente lo mismo que el producto punto de B y A. Pero ahora, como voy a hacer la proyección de B sobre A, voy a dividir entre la raíz, entre la magnitud de A. Y la magnitud de A, que ya habíamos obtenido antes, es raíz de 34. Entonces, esta proyección de 10 sobre raíz de 34 me va a decir cómo va a ser como la sombra que se proyecta ahora de B sobre A, la cual es aproximadamente 1.71. Entonces el producto punto se puede interpretar así, pero bueno, nada más como haciendo la aclaración e incluso por eso lo escribí de esta manera, sería lo mismo que hacer el producto punto de B con el vector A sobre su magnitud, porque ya vimos que este es uno de los vectores. Entonces, de esta forma obtendríamos la proyección de B sobre A. Y si ahora queremos hacer la proyección de A sobre B, sería A punto B entre la magnitud de B. O sea, el vector unitario en dirección de B. Entonces, esta sería la proyección de A sobre B. Entonces, el producto punto es importante y lo voy a poder siempre representar como una magnitud. Entonces, lo que les comentaba hace un momento es
Puede darse el caso que la proyección sea cero. Entonces, ¿qué pasaría para que la proyección sea cero? La proyección cero significa que no hay sombra. Y entonces, ¿cómo tendrían que estar los vectores acomodados para que si yo ilumino arriba de uno de ellos, no se proyecte sombra? Entonces, cuando no hay sombra, lo que va a pasar es que los vectores van a ser perpendiculares. Entonces, si A y B son vectores que son perpendiculares, entonces su producto punto va a ser cero. Y esta es una propiedad que va a ser muy importante y que vamos a estar utilizando muchas veces. Por otro lado, podría darse también, les decía, que el producto punto fuera negativo. Entonces, por ejemplo, si este es el vector A y este es el vector B, cuando yo trato de hacer la proyección de A sobre B, pues entonces lo que voy a tener que hacer es prolongar el vector A, pero en sentido contrario. Y entonces en el momento que estoy haciéndolo en el sentido contrario, la proyección no me va a quedar un número positivo de veces en A, sino me va a quedar un número negativo de veces en A. Y este número negativo sería la proyección. Y esto va a pasar entonces si el ángulo pues es mayor que 90 grados. Y sería lo mismo si yo proyecto A sobre B. Entonces, cuando el producto punto de dos vectores es negativo, quiere decir que el ángulo entre ellos es mayor que 90. Y si el producto punto es cero, quiere decir que los vectores son perpendiculares. Y si el producto punto pues es positivo, quiere decir que el ángulo que forman entre ellos es menor que 90 grados. De hecho, digo, nada más como aclarando una propiedad más, el coseno del ángulo entre los vectores se puede calcular como el producto punto de los vectores unitarios. Entonces, si yo tomo este vector unitario y hago el producto punto con el vector unitario en B, entonces lo que obtengo es el ángulo que se forma entre los dos. No voy a profundizar ahorita más, nada más es para que tengan como esta idea. Voy a ver nada más una última operación que es el producto cruz, que también se le llama producto vectorial. Con este voy a tener algunas características importantes y bueno, de una vez aclarar nada más las condiciones. Entonces, esto que acabo de ver, entonces se llama, cuando los vectores se llaman perpendiculares u ortogonales. Entonces, ortogonal o perpendicular son sinónimos y lo que quiere decir es que forman un ángulo de 90 grados cuando estoy hablando de vectores de este estilo. Entonces, bueno, para la última operación que vamos a ver, que es el producto cruz o producto vectorial, para empezar, esta sí tiene una restricción, que es que ambos vectores tienen que tener 3 dimensiones para que esta operación esté definida. Entonces, se van a calcular, bueno, la forma más fácil de calcularlo es con un determinante. Vamos a ver determinantes más adelante, pero ahorita voy a dar como una regla general para poderlos calcular. Entonces, le voy a llamar I al vector 1, 0, 0, J al vector 0, 1, 0, que estos van a ser vectores fijos, y K el vector 0, 0, 1. Entonces, este producto se le llama producto vectorial o producto cruz. Se pone, se lee como A cruz B, o sea, esta es la forma de leerlo, entonces sería A cruz B. Entonces, fíjense cómo es distinto si digo A punto B, si digo alfa por B, o si digo
A cruz B, ¿no? Entonces aquí A cruz B no es como en la multiplicación de números reales, donde pues es equivalente poner el símbolo de una cruz y que lo voy a leer como por o un punto. Aquí sí hace una gran diferencia cuando estoy hablando de vectores estos dos, ¿no? Entonces, el producto vectorial lo voy a definir tal cual como, ahorita les decía, el determinante. Si alguno de ustedes ya sabe calcular determinantes, esto va a ser inmediato. Si no, de cualquier forma, ahorita les doy la reglita para. Entonces, si el vector A es A1, A2, A3 y el vector B es B1, B2, B3, entonces lo que voy a hacer es que mi resultado va a ser I por A2 por B3. Entonces aquí voy a multiplicar cruzado A2 por B3. Si ya tomé I, que está en la primera columna, entonces la primera columna ya no la tomo como operación. Entonces va a ser A2B3 menos A3B2. Esto pueden tomarlo incluso como fórmula. Si les digo, si saben determinantes, va a hacerles más sentido. Si no, ahorita por lo pronto lo vamos a tomar como una fórmula. Luego va a ser menos el vector J que multiplica a A1 por B3. Es importante que aquí cambie el signo, ¿no? Entonces, menos el vector J, A1 por B3. Como ya el J está en la columna 2, ya no se toma nadie de la columna 2, sino voy a tomar A1B3 menos A3B1. Y finalmente voy a multiplicar, a sumarle, bueno, el vector K que multiplica a A1 por B2 menos A2 por B1. Entonces, como habíamos quedado que I era el vector 1, 0, 0, y está siendo multiplicado por un escalar que, aunque parece muy grande, pero es A2B3 menos A3B2. Todo es, y luego J era el vector 0, 1, 0, que está multiplicado por el escalar A1B3 menos A3B1. Y K es el vector 0, 0, 1, que está multiplicado por A1B2 menos A2B1. Entonces, quiere decir que la primera me va a dar un vector. El vector va a ser A2B3 menos A3B2. Esta es la primera coordenada. ¿Por qué sé que esto es la primera coordenada? Porque está multiplicado por 1 y aquí 0, 0. Entonces quiere decir que esto no va a aportar nada a la segunda, ni al segundo componente, ni al tercer componente. Luego va a ser menos A1B3 menos todo, menos A3B1. Y luego va a ser, la tercera componente va a ser A1B2 menos A2B1. Ahorita parece algo largo, sin embargo, bueno, a la hora de hacer las cuentas va a ser inmediato. Y ahorita también voy a ver qué es lo que representa. En este caso no voy a profundizar demasiado, pero lo que sí es importante es que cuando estoy haciendo el producto cruz, empiezo con dos vectores y mi resultado es otro vector. Siempre tengo que poner atención aquí cuando estoy haciendo las operaciones, quiénes son mis entradas y quiénes son las salidas. En este caso, las entradas de la operación son dos vectores y el resultado es otro vector. En el caso del producto punto, las entradas son dos vectores y el resultado es un escalar. En el caso de suma de vectores, las entradas son dos vectores, mi resultado es otro vector. Entonces, esta parte es importante tomarla en cuenta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto con números. Digamos que tenemos el vector, como esto solamente se vale en 3 dimensiones, yo tengo el vector 1, 2, 3 y el vector B que va a ser menos 1, 1, 2. Entonces voy a hacer el producto cruz A cruz B. Como les decía, parece muy largo, sin embargo, pues no es demasiado. Entonces aquí pongo IJK
Y los vectores es importante ponerlos en orden. 1, 2, 3 y menos 1, 1, 2. Entonces, mi primera coordenada va a ser el producto de 2 por 2, que es 4. O sea, voy a fijarme en esta parte para la primera coordenada. Entonces, 2 por 2, 4, menos 3 por 1, que son 3. Entonces, esto lo tomo como la parte de la primera coordenada. Para la segunda coordenada va a ser menos el producto de los que acabo de marcar en rojo, que son 1 por 2, que es 2, menos 3 por menos 1, que es menos 3, y entonces le cambio el signo, sería más 3, y entonces eso va a ser mi segundo resultado. Para la tercera coordenada hago las operaciones en azul, que es 1 por 1 es 1, menos 1 por 2, que es menos 2, entonces va a ser más 2. Y entonces mi resultado es 1 menos 2 más 3, que es menos 5, y 3. Entonces, me acaba de dar un nuevo vector. El nuevo vector es 1 menos 5, 3. Aquí se puede ver cómo es la representación de estos vectores. Entonces, tengo en azul y en rojo son los vectores A, B, y en verde está A cruz B. Aquí no se aprecia muy bien por la forma como están, pero voy a darle vueltas a los ejes. Voy a considerar, por ejemplo, observen qué pasa con el vector verde comparado con el vector azul. Aquí se puede ver más o menos que hacen un ángulo de 90 grados. Y lo mismo, si me fijo el vector rojo con el vector verde, también hacen un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que estoy haciendo cuando formo el vector A cruz B es que estoy generando un vector que es perpendicular tanto al vector rojo como al vector azul. Y esto va a pasar siempre. Entonces, bueno, por ahora con respecto a las operaciones, o sea, lo importante es que sepan hacer las operaciones. No es algo complicado, entonces nada más es cuestión de ir siguiendo como los pasos para hacerlas. Y pues ya tenemos como todos los elementos para representarlas e interpretarlas. Entonces con esto terminaríamos pues una revisión general de las operaciones con vectores.